Pues como os he dicho en la introducción, vamos a hablar con la gran Nina, que ya os he dicho lo que opino de ella, y hablaremos en este caso, de su trabajo, de la suspetitio a la herejía, la percepción de la nigromancia, que no es fácil de decir, al menos para mí, y es un artículo que ella publicó, creo que fue como mínimo, donde yo lo capturé, que fue en Academia, ORG, y en otros lugares. ¿Cómo estás, Nina? Bien, muy bien. Pues aquí preparada para hablar de muertes, espíritus y todos los temas sobrenaturales que tanto gustan a todo el mundo. Así que nada, un placer estar aquí como siempre. Creo que es ya mi tercera vez en Lignum en Roma, o sea que, bueno, si ya me has llamado 2 veces más aparte de la primera, es que tan mal no lo hago. No, O sea que nada, ojalá sean muchas más. lo haces muy bien y te llamaré más veces, porque por ahí tengo otra cosa. Luego lo anunciaremos a los oyentes, pero tengo otra cosa contigo. Sí, participaste conmigo en el programa número 95, que tenía que ver con el Egipto romano y este paso de la concepción de la mujer, de la vida y de la muerte, de Isis a Hathor, ¿no? Y también Sí, participaste con otro programa muy interesante, junto a Castor, de la taberna de Castor y Pollux, de la propaganda como arma de guerra y este conflicto entre Augusto y Cleopatra. Y evidentemente estás aquí porque haces buen trabajo. Además, ya he dicho en la introducción que yo utilizo trabajos de otros, de historiadoras o de personas, historiadores o de personas que están en la academia para nutrir mi divulgación. Y como lo encuentro interesante, por eso te llamo. Y tú te dejas engañar fácilmente sí, la verdad es que sí. con la faena que tienes. Bueno, pero así pasar una tarde que no sea entre libros y en cambio hablando de cosas así romanas, pues ya está bien de vez en cuando, está bien un poco dejar la tesis por una tarde de lado Sí. y dedicarse a otras cosas. Además, quería insistir, ya que estás aquí, no hace mucho tiempo que coincidimos en recreación, Nina. Además, en No, un lugar espectacular que es el Museo de Arqueología de Cataluña, ¿no? En este caso, pues bueno, a ti te tocó, no de Gladiatrix, que te gusta mucho, pero también te tocó hacer de Domina, que también disfrutaste mucho de ello, ¿no? Y quisiera sí, sí, animar, sí. seguro que tú también te apuntas a ello, quisiera animar a todas aquellas muchachas y aquellas mujeres que estén cerca de Barcelona, que les interese la recreación histórica, que quieran ver, sentir y tocar la historia directamente con sus Mm. manos, que se apunten al grupo Barquino Orients. En la descripción del vídeo pondré el correo electrónico y que busquen información y que vengan con nosotros a recrear y a vivir la historia de la mujer antigua. Creo que estamos en una época en la que hay que reivindicar el papel importantísimo que tuvieron las mujeres, ¿no? Y para ello necesitamos más mujeres en los grupos de recreación. Totalmente. De hecho, para todas aquellas interesadas, hay para hacer de dominas romanas, hay para trabajar el tema de la belleza y la cosmética en la antigua Roma con las ornatrices, que, bueno, tanto peinados como maquillaje, de hecho, en cuanto a peinados, Merche, la mujer de Ángel, es una auténtica artista, pero también si esas cosas no os interesan particularmente y queréis algo de más acción, podéis ser gladiatrix, podéis dedicaros a la gladiatura, en cuyo caso os tendréis que dar de leches conmigo, o sea que si entráis, pensároslo bien. Pero bueno, la verdad es que es súper divertida la recreación. Eh, y yo creo que, bueno, una recreación es como, es pasar un día por ahí, evidentemente se trabaja mucho porque hay que cargar y descargar las cosas, hay que ordenarlo todo, colocarlo todo, pero también te lo pasas muy bien. Y de hecho, aquellas recreaciones en las que se va a pasar la noche fuera porque hay recreación 2 días seguidos y es lejos de casa, no sé qué, pues esas recreaciones son prácticamente como unas colonias, las típicas colonias de cuando uno se va de pequeño con el colegio, pues es prácticamente lo mismo. Porque acabas reventado, pero al final del día dices, madre mía, ¿y lo bien que me lo he pasado qué? Y al final siempre vuelves. Sí, sí que es cierto, ¿no? La próxima recreación que vamos a coincidir va a ser ni más ni menos que en el Museo de Arqueología de Ampurias, en aquellas Sí, ruinas, viendo el Mediterráneo. Yo tengo que sí, sí. confesar a nuestra audiencia que me levanto a las 6 de la mañana del domingo, después de, como dices tú, reventado de cargar y de estar todo Sí, el sí, día sí, con la sí. chapa, solo para ver el sol desde el foro romano de la ciudad Sí, sí, ver romana de amanecer desde Ampurias. allí. Sí, sí, mira que yo
No soy lo que se le llama una persona de mañanas, pero es que es tan bonito verlo desde las ruinas. Yo soy más tolemaica, por tanto me gusta más verlo desde las griegas. Sí. Pero ver el sol salir desde allí es tan bonito que es que me da igual que sean las 5:30, 6 de la mañana. No sé a qué hora sale el sol el verano, pero me da igual. Es tan bonito verlo que digo, mira, por un día ya tendrás tiempo de dormir en tu casa, por un día sal y mira el sol cómo sale. Así que os esperamos, chicas, también chicos, ¿no? Pero Evidentemente. ahora estábamos hablando del papel de la mujer en la antigüedad y este tema lo hablaremos varias veces también con Nina, porque a ella le gusta Sí, mucho una parte del Mediterráneo y efectivamente. como todo fue Roma, pues todo tiene que ver con Roma. Pero Sí, sí, sí. vamos a dejarlo ahí, ¿no? Vamos a hablar de este tema que tiene que ver con esta relación de Roma con la muerte, que tampoco es muy genuina, porque podemos hablar de todo el mundo mediterráneo, o mejor dicho, de todo el mundo clásico, ¿no? Esta visión de la muerte como un paso del mundo de los vivos para que nos entendamos con otro mundo. No vamos a decir de los mundos, de los muertos, del inframundo, porque claro, Roma era politeísta, ¿no? Con lo cual, Sí, sí. esto no todo el mundo pensaba lo mismo, pero sí que lo veían un poquitín como un paso, como un límite de esta vida a otra cosa. Sí, sí. De hecho, a mí me gusta mucho utilizar una frase del pensamiento gallego, de ese pensamiento rural gallego, de aldea profunda, para hablar de la relación de Roma con la muerte. Yo, bueno, mis abuelos son gallegos, he veraneado pues toda la vida en Galicia y por tanto, pues especialmente mientras yo me he ido, pues yo he ido haciéndome mayor, mientras he ido creciendo, pues como que cada vez vas captando más cosas de esta mentalidad de aldea. Y hay una frase que no voy a decir que resuma, pero que sí que encapsula, sí que vamos a decir, sí, encapsula, sí que es una muy buena muestra de cómo es esta mentalidad gallega de aldea, que es non existen as meigas, mais habelas hainas. Es decir, no existen las brujas o cosas sobrenaturales de cualquier tipo, pero haberlas haylas. Con lo cual, no vamos a hacer tonterías, no vamos a tentar a la mala suerte, porque esta mentalidad de aldea es muy supersticiosa, bueno, hay un montón de leyendas, un montón de historias de qué te puede pasar si vas solo por los caminos. Pues bueno, en este caso gallego, la Santa Compaña, espíritus de 1000 tipos, brujas de 1000 tipos, con lo cual mejor no tentar a la suerte, mejor no hacer tonterías para que no te sucedan estas cosas. Y de hecho, esto de mejor no tentar a la suerte es algo muy típico de esta mentalidad romana con la muerte. Es decir, los romanos no sabían exactamente lo que había después de la muerte, es decir, nunca existió una mitología clara, o sea, como sí que la tenían los egipcios, y aquí estoy barriendo totalmente para casa, de que, vale, pues vas a morir y si quieres pasar a la otra vida, tienes que momificarte, tienes que tener tus dioses funerarios, tienes que tener tu ajuar funerario, tienes que superar el juicio de Osiris, y esto era sota, caballo y rey, o sea, no había ningún tipo de duda. Si querías pasar a la otra vida y que Osiris te dejara pasar al más allá, tenías que hacer esta serie de cosas. Los romanos, y este más allá, esta otra vida, estaba muy bien descrita y había creencias muy firmes. En el caso de Roma, sí que existían estas cosas para pasar al más allá, estas prácticas que había que hacer para pasar al más allá, y sin embargo, esta vida en el más allá no era... O sea, no existía una imagen tan clara de cómo era esta vida. No se sabía del todo, no se tenía una creencia firme de lo que había después de la muerte. Sí, sí, esto es lo que has dicho, no deja de ser pragmatismo y además eran muy prácticos. Y era Sí, totalmente. el que creía hacia los ritos de paso de la vida de los vivos al inframundo, que para ellos era la otra vida, y el que no creía, pues como dices tú, por si acaso. No Sí, sea, sí, no sí, sea, no totalmente. sea que, no sea que sea que sí, yo creo que no, pero no sea que sea que sí, y vamos a hacer los ritos también, por si acaso. Esto es también muy romano, el por si acaso. Sí, ¿Eh? sí, sí. Además está disfrazado también por este también sentido, como lo diría yo, no sé si también mos maiorum, ¿no? Pero la costumbre lo hace Sí, así, esta costumbre nos protege, pues vamos a seguir haciendo. ¿Pero tú crees en ello? Bueno, no. Esto es muy parecido ahora, por ejemplo, a estas personas, para que lo entiendan nuestros oyentes, a estas personas que hacen sus hijos la comunión, pero los padres no son católicos ni cristianos. sí, Es una costumbre social bueno, o por ejemplo, a mí me bautizaron,
pues bueno, por si acaso. Sí, 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 totalmente. De hecho, incluso incluso hay gente que sí, que está bautizada tal y ya que estamos en el mundo funerario, no ha ido a misa en su vida, no ha creído en su vida y sin embargo le hacen una misa por el funeral, por si acaso, por si, yo qué sé, por si hubiera algo, por si tuviera que ver algo con lo que le espera en el más allá, pues mira, que al menos se haya curado en salud y que al menos haya venido el cura, en este caso, a decir que sí, que Dios le va a dejar entrar al paraíso porque no sé qué. Es que este por si acaso es porque en caso del no creyente, si, yo ahora me lo invento, si yo me muero, me pudro, me como los gusanitos, pues bueno, pues ya está. Pero resulta que si no es esto lo que sucede, que sucede otra cosa, las consecuencias son muy malas. Claro, sí, Pueden sí. venir del otro mundo y hacerme daño, pero más salva, ¿no? Con lo cual, vamos a curarnos en salud y por si acaso. Sí, sí, sí. Sí, esta mentalidad de curarse en salud es totalmente lo que vertebra las tradiciones y creencias romanas contra la muerte. Es decir, bueno, contra la muerte no, acerca de la muerte, mejor dicho. Sí, más que nada, yo diría que es por protección de los espíritus de los muertos, más que por la muerte en sí, ¿no? Sí, No por creer que hubiera otra vida en el inframundo, sino por las consecuencias de que esos muertos, esos espíritus de los muertos, no fueran donde les tocaba, o no sí, desaparecieran, completamente. claro, no desaparecieran en caso de los no creyentes, o no llegaran a su lugar que les correspondieran de los diferentes inframundos que tenían los romanos, que es un mundo, el inframundo es una cosa muy compleja en Roma también, porque como había tantas Sí. creencias, pues también había muchas maneras de llegar al inframundo, pero era, o ibas al inframundo, pasabas este límite, o te quedabas entre el mundo de los vivos y de los muertos. Evidentemente, como te quedabas allí, pues estabas enfadado, y un espíritu enfadado es muy malo, pues por si acaso. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. De hecho, es que ni siquiera, o sea, ni siquiera la idea que se pueda tener del inframundo en Roma era muy alegre, es decir, simplemente los muertos se quedaban allí como almas en pena, pero almas en pena que de ahí no pasaban, almas en pena que se quedaban allí pues por toda la eternidad, vagando por un mundo de sombras y no demasiado alegre, pero bueno, de ahí no pasaban, de ahí no volvían en principio, y a esto volveremos dentro de un rato, pero claro, ¿esta existencia de ultratumba no era muy alegre? Pues no, pero era al menos un poco mejor que la de aquellos que, por no cumplirse estos rituales funerarios de los que ahora hablaremos, se quedaban en ese límite entre la vida y la muerte, que no es, evidentemente ya no estaban vivos, pero tampoco estaban muertos del todo porque no habían terminado de pasar esa, bueno, podría decirse que no habían terminado de pasar la laguna Estigia y por tanto estaban como en tierra de nadie, y claro, ahí sí que se quedaban totalmente como almas en pena, es decir, no podían descansar, si tenían algún tipo de rencor, algún tipo de venganza que ejercer, pues no descansaban hasta poder ejercerla si es que podían, es decir, esa sí que era una existencia totalmente miserable. Sí, claro. Y esto que dices del más allá, del inframundo, quizás los romanos no querían mucho, no creerían mucho en este caso, pero lo que sí que creían los romanos, creo que la inmensa mayoría de ellos, era en los dioses, en los espíritus, en los que existía un mundo de dioses y un mundo de espíritus que convivían con los vivos. Ya en el inframundo era más complicado de creer, porque todo el mundo en su casa tenía, o la inmensa mayoría de los romanos en su casa, entendían que existían los lares, que existían los manes, que eran los espíritus de sus antepasados, de buen rollo, en este caso todos, los Sí, penates, de buen rollo, los genius, de buen rollo también, ¿no? Y que me faltan los penates, que también estaban de buen rollo, ¿no? Así que estos estaban en su casa y convivían con ellos. sí, Eran sí, sí. espíritus. La existencia de los espíritus era masiva en Roma, quiero decir yo. Ujú. Lo que había después de la muerte no lo sabemos, porque los espíritus estaban sí que estaban allí, con lo cual espíritus sí que había. ¿Y qué había Sí, que de hecho la hacer? sociedad... Calmar a Ujú. estos espíritus. Sí, sí, totalmente. De hecho, la sociedad romana era muy mágica, era una sociedad que realmente la mayoría de rituales romanos son rituales mágicos, rituales que en última instancia hago esto para conseguir simbólicamente que pase esto otro. Una cosa es que la mayoría de rituales, pues, apoyados por el Estado, que digamos formaban parte del mos maiorum, fueran mucho mejor vistos que aquellos que no,
que eran considerados superstitio y que por tanto estos segundos fueran vistos con mayor recelo, fueran vistos como magia, como algo impuro, algo de lo que recelar, pero realmente la base de ambos es la magia, es este pensamiento mágico de que mediante esta acción vamos a conseguir esta otra cosa en el plano sobrenatural. Sí, porque evidentemente si tú matas un cordero para ofrendárselo a Júpiter, al fin y al cabo estás consiguiendo algo, sí, vale, haces algo en el plano físico, pero las consecuencias de esto están dirigidas al plano sobrenatural, que es que Júpiter esté contento contigo y por tanto pues no te caiga un rayo en la cabeza cuando salgas a la mar a hacer un viaje para vender ánforas de lo que sea, de vino, de aceite, de lo que sea. Sí, una diferencia quizás, para explicarlo muy básicamente, y con eso siempre peligro de quedarse corto en la explicación, es que la religión es aquello que los flamines y el pontífice máximo regulaban, y la superstición era lo que salía de este ámbito. No estaba tan bien vista, pero la superstición tampoco toda era común entre los hombres de Roma. Por ejemplo, ponerse un simple amuleto no dejaba de ser superstición, y había amuletos que estaban muy bien vistos. La bula o la lúnula estaban perfectamente aceptados por la sociedad romana y no pasaba absolutamente nada, ¿no? Luego hay otra parte de la superstición que era un poco más peligrosa, que estaba peor vista, pero era tan natural y era tan común en el mundo romano como la religión apoyada por el Estado. Sí, sí, sí. De hecho, es verdad que toda esta parte de la superstitio más dedicada a la muerte, más de cara a la muerte, a los fallecidos, a los restos de los fallecidos, que es evidentemente la nigromancia, estaba mucho peor vista por toda esta... A ver, evidentemente la muerte ha sido vista como algo impuro, como algo totalmente tabú en muchísimas sociedades, entre ellas la nuestra. Hoy en día, pues no hablamos de la muerte. Hoy en día, pues si a un niño pequeñito se le muere el abuelo, a lo mejor no se lleva al niño al funeral para que no vea al abuelo fallecido. Y si ese niño pregunta por su abuelo, ¿qué le van a decir? No, el abuelo se ha ido al cielo, el abuelo se ha ido a dormir, el abuelo se ha ido de viaje. Bueno, hoy en día y en muchas otras sociedades la muerte está súper... es considerada algo totalmente tabú, totalmente escandaloso y asimismo era en la antigua Roma. No bien un tabú, pero sí que era considerado algo impuro, algo que contaminaba todo lo que tocaba. Es decir, había una serie de profesiones que eran considerados los infames que implicaban que aquella persona no podía enterrarse con estos rituales que vamos a describir ahora dentro de unos minutos y que por tanto te condenaban directamente a ser un espíritu en pena durante toda la eternidad, que eran gladiadores, que con esto con Ángel tenemos un cachondeo importante. Yo te llamo señora inmunda, tampoco... Luego, bueno, el señora lo compensa un poco. O sea, gladiadores, actores, prostitutas y enterradores. Sí. Con lo cual, no deja de ser irónico que los que tenían esta misión de, en última instancia, darles esta última paz, este último enterramiento a tus seres queridos para que precisamente no se convirtieran en estos espíritus en pena, ellos mismos acabarían siendo espíritus en pena. Es decir, sí. es un poco consejos doy que para mí no tengo. Sí, lo cual, es súper irónico, pero bueno, es lo que hay. De todas esas personas que has hablado, eran todas esclavas. Ahora no recuerdo si era Marcial o Juvenal que nos habla de que los esclavos en la Tardorrepública, los esclavos que se dedicaban a recoger los cadáveres que estaban en Roma para que no se pudrieran y los sacaban por la noche, a oculta de la vista de los dioses, los sacaban por la noche, les obligaban a raparse la mitad de la cabeza, para que todo el mundo supiera que eran esclavos que tenían que ver con la muerte. Y con ellos nadie quería tomar ni tan siquiera esa bebida de bárbaros que se llama cerveza, ¿sabes? Ostras, qué curioso. Eso no lo sabía, qué curioso. Sí, no sé quién de los dos lo explica, ¿no? Pero lo dice así. Y es para decirles, vosotros no solamente sois inmundos, sino que sois lo peor de los inmundos. Ni tan siquiera los inmundos querrían estar con ellos, porque la muerte contamina el espíritu del hombre, ¿no? Y la muerte es oscuridad, al igual que la vida es luz. Y bueno, sí. Ya sabes cómo va, ¿no? También es cierto esto, como que Roma, la muerte era cotidiana. Estamos hablando de una sociedad donde moría, no somos capaces de imaginar la cantidad de muerte que podía haber, por ejemplo, infantil,
la inmortalidad infantil era el 50%, las mujeres morían de parto un 10%, a los Sí, sí. 35 años llegaba igual igual el 30%, entre el 30 y el 40% de la población. Así que la muerte estaba allí continuamente, ¿no? Sí, Y, sí, sí. Una de las razones por las cuales hoy en día la muerte está tan súper, tan mitificada y hay tantísimo tabú al respecto es porque la medicina ha avanzado de tal manera que, claro, antes en la antigua Roma igual te morías de una gripe. Hoy en día, con suerte, te dan unos antibióticos o unos medicamentos para pasar la gripe, te puedes incluso vacunar de ella, con lo cual raro es quien fallece de una gripe. Raro es sí, quien no está muy, muy debilitado y fallece de una gripe. Hoy en día, desgraciadamente, se producen muertes en el parto, muertes de niños perinatales o muy poco después de nacer, por desgracia, pero son casos extraordinarios. sí, 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 sí. Con lo cual, Aún así, todas las personas tenemos que tener presentes que la inmensa mayoría de las personas que le han hecho una intervención quirúrgica, por leve que fuera, en Roma estarían muertos, porque no totalmente. había antibióticos. Sí, sí. La lucha contra la fiebre, ahora que tenemos antipiréticos, probablemente, si no era una persona fuerte, también probablemente se lo hubieran llevado adelante. Eh, la Mm. gente no comía todos los días. Era Sí, una sí, vida, totalmente. era una vida muy, muy dura, ¿no? Pero bueno, yo creo también, creo que en tu artículo también lo dejas ver, que no era tanto miedo a la muerte, que también era más bien miedo a los muertos. Sí, totalmente, porque al fin y al cabo, pues el ser humano desde aquellos, no sé si últimos neandertales o primeros sapiens, está un poco ahí discutido, el ser humano siempre ha sabido que va a morir, con lo cual, hombre, pues a mí me hace, yo pienso en morirme y gracia no me hace, pero al fin y al cabo es una cosa que todos tenemos asumidos que tarde o temprano, esperemos que más tarde que temprano, pues nos va a tocar. Los romanos, además, con esta idea que tenían, bueno, que podían tener algunos acerca de la vida después de la muerte, pues tampoco gracia no los hacía, pero bueno, como que les debía dar un poco igual. Lo que no les daba igual era la capacidad de agencia de estos fallecidos que se habían quedado ahí en tierra de nadie. Los que habían sido enterrados y recibido todos sus ritos y todo eso, no les preocupaban tanto porque esos, en primera instancia, y si no pasaba nada extraordinario, se quedaban ahí muertos y no había problema. El problema eran estos que no habían sido enterrados o habían sido infames en vida y no había forma de que pasaran a esta otra vida. Y básicamente todos estos fallecidos que de una forma u otra seguían anclados al mundo de los vivos y por tanto podían hacer las fechorías que quisieran respecto del mundo de los vivos. Sí. Esto, yo siempre he interpretado esta frase tan bonita, ¿no? Que la tierra te sea leve, precisamente en que tu cuerpo y tu espíritu estén poco tiempo en tu sepultura, en tu casa eterna, y vaya al inframundo. De esta manera, tú estarás bien y nosotros estaremos protegidos. Esto es que la tierra te sea leve, no estés mucho tiempo alrededor de tu tumba. Nosotros te hemos dado digna sepultura, tú has tenido una vida plena, pues haz lo que tienes que hacer, que es viaja al inframundo. En el inframundo habrá lo que tenga que haber, pero déjanos a nosotros tranquilos, que te tenemos Sí, miedo como espíritu. sí, 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 sí. De hecho, esta religión romana tiene esta parte transaccional de, mira, nosotros vamos a poner de nuestra parte, te vamos a enterrar, vamos a cremar tu cuerpo, vamos a ir a hacerte libaciones y a ir a hacerte ofrendas los días que toque, las festividades que toquen. Pero luego no vengas tú a por nosotros. O sea, tú estate contento, vamos a hacer todo lo posible para que tú estés contento y que luego no vengas a provocarnos desgracias a nosotros. Además, como has dicho, esta capacidad que tienen estos seres mal enterrados, ¿no? Que no han tenido digna sepultura o que han tenido una muerte, que ya hablaremos más adelante, una muerte no adecuada o que no tocaba, o sea, porque tiene lo que dices tú, una persona con 90 años que se muera, pues entra dentro, evidentemente ella no se quiere morir, pero entra dentro de lo esperable. Es una vida Mm. que ha llegado larga, es una vida que ha dado experiencias, pues bueno, pues al final nos tenemos que morir, pues te toca, ¿no? Pero hay otras muertes que no son esperadas, ¿no? Y estas, pues bueno, son un poco más difíciles de entender. Y como son difíciles de entender para el vivo, pues más difíciles de entender serán para el muerto, ¿no? Y esto nos da problema, ¿no? Sí. Esto nos genera en Roma una cantidad
de fiestas, de las que hablas tú en tu magnífico artículo, que ahora hablaremos de ellas, pero son, mira, la parentaria, la ferialia, la caristía, la lemuria, la uiolaria, la rosalia, la lalentaria y el muntus patet. Todos estos hablan. Todo esto son fiestas religiosas a lo largo del año, un poquitín para calmar a estos espíritus que se podían haber quedado ahí en medio. Sí, sí, sí. De hecho, una cosa que quiero puntualizar es que algunas de estas eran para calmar y apaciguar a los espíritus de los fallecidos propios, es decir, días en los que una familia iba a la sepultura familiar a visitar a los fallecidos que habían muerto en esa familia para hacerles ofrendas, que se dieran cuenta de que aún se acordaban de ellos y básicamente para calmarles, más que para calmarles, para que no se enfadaran, para que dijeran, vale, todavía se acuerdan de nosotros, por tanto, no vamos a hacer nada contra ellos. Y en cambio, había otros espíritus de estos furiosos, que eran aquellos que no habían sido enterrados, contra los que el objetivo no era tanto apaciguarlos, no era tanto que supieran que te acordabas de ellos ni tal, porque esta gente, pues seguramente, estos hipotéticos espíritus no tendrían familia, ¿no? Si lo hubieran tenido, no estarían así para empezar, porque les habrían enterrado debidamente y tal, sino que era simplemente protegerse contra ellos. Es decir, está la parte de apaciguar y la parte de protegerse. Es decir, si no puedes apaciguarles, como es el caso de estos lemures, de estos espíritus malvados, al menos protégete contra ellos para que no te hagan nada. Claro, no es lo mismo la parentalia, que tiene que ver con tus propios antepasados, que la lemuria, que tiene que ver pues, a Sí. saber de quién son estos lemures, pero me tengo que proteger. Y la otra es honrar. Pero Sí. al final las dos buscan el mismo objetivo. Yo honro a mis antepasados para que no se enfaden conmigo y me traigan pues mal agüelo, mala suerte, o incluso se enfaden y me hagan pues morir, tener mala suerte o cualquier cosa en mi casa, ¿no? Porque nosotros en el mundo moderno, en las religiones modernas, seamos creyentes o no seamos creyentes, nos han enseñado este binomio entre dioses buenos y dioses malos. En Roma no existía eso. El dios bueno era el mismo dios malo. El dios que te hacía favores era el mismo que te castigaba. Pues Sí, sí, sí. esto sucedía también con los manes de mis antepasados, a los cuales yo honraba, se podían convertir en propios lemures si yo no los honraba, ¿no? Entonces la parentaria era honrar a mis propios parientes. De hecho, sí, se simulaba pues una comida con ellos en los cementerios, se les daba de comer, ¿no? Hay auténticos mausoleos con auténticas tuberías para que llegara esa comida al lugar donde Sí, estaba sí, sí. que estaba enterrado. Y esta era una manera pues de honrar a mis muertos. Era una fiesta que se hacían en febrero. Todos los días de la parentaria, los tengo por aquí, del 13 al 21 de febrero, eran días nefastos, eran días que no se podía trabajar, eran días que no se podían hacer comitios, eran días de respeto a los antepasados, porque ellos se lo Sí. merecían. Claro, y era además una fiesta, salvo el último día de las parentalia, eran días tristes, era una fiesta triste, una fiesta de recordar a estos fallecidos, pero en el sentido de echarlos de menos, en el sentido de que yo interpreto también que desde el más allá estos fallecidos notaran que les estaban echando en falta. Es decir, notaran que no les olvidaban. A mí este día, esta fiesta, me recuerda un poco, salvando muchísimo las distancias, porque evidentemente estamos hablando de contextos geográficos y temporales totalmente diferentes, pero me recuerda un poco al Día de los Muertos, al Día de Muertos de México. Sí, sí, sí. Esta tradición de poner las fotos de los antepasados en la ofrenda para que puedan pasar sus espíritus del otro mundo y pasar el día con la familia y comer lo que les han puesto. Es un concepto, evidentemente, repito, salvando muchísimo las distancias, parecido. En el sentido de recordar, pero casi, al menos, ya no me atrevo a decirlo desde el punto de vista mexicano, porque no sé lo suficiente, pero desde el punto de vista romano, estas parentalia se hacían desde la tristeza. Salvo el último día, que el último día sí que era un día más festivo, un día de celebrar que la carestía, ¿no? ¿Estás hablando? La carestía, sí. Que se han terminado ya estas fiestas y ya por fin se puede volver a la normalidad y se recuerda a estos fallecidos con este banquete al que son invitados, pero ya es un banquete como más de buen rollo, ya es un banquete como más de celebración, como más de celebrar su vida
que no de hacer este duelo de que han fallecido. Sí, sí. Como sí que es el caso de las parentalia, que son los días anteriores. Sí, viene a ser algo así, vuelvo otra vez a resumir, viene a ser algo así. Hemos tenido unos días de duelo, unos días de respeto a nuestros parientes, eran muchos días, no se hacía todos los días, mucha gente los hacía el último día, ¿no? Creo que se llama la ferialia, era cuando hacía esta entrega, pero se podía hacer cualquiera de estos días que he dicho, desde el 13 hasta el 21 de febrero, y luego al día siguiente se hacía la Eucaristía, y esto ya era: hemos logrado nuestro objetivo, vamos a alegrarnos los que estamos vivos de estar vivos y vamos a celebrarlos con estas parientes que ya están contentos y con los lares del hogar y con los espíritus del hogar. Y esto es un día de reunión familiar, un poquitín, no voy a decir la Navidad, pero un poquitín así. Ya hemos hecho todo, ya lo hemos alegrado, los muertos están contentos, ahora somos una familia, los que estamos aquí, que vengan también ellos, que vengan los espíritus de la casa y vamos a celebrar todos que estamos bien y que estamos vivos y que estamos unidos. Sí, totalmente. De hecho, esta fiesta, como ya hemos dicho, estaba orientada a los fallecidos propios, a los fallecidos de la familia. Es decir, aquí, hasta donde yo sé, los lemures no tenían nada que ver. Más allá de que el objetivo de esta fiesta era que los fallecidos familiares, estos lares, estos penates, estos manes, no acabaran convertidos en lemures. Es decir, hacer todas estas ceremonias, recordarlos, hacer que se sientan recordados y queridos para que no se enfaden contigo y no se conviertan en lemures. Y luego esta sí que viene ya, que estamos hablando de mayo, el mes de Maya o el mes de los mayores, depende quién dice la versión, ¿no? Creo que Ovidio dice que es el mes de los mayores, pero por ahí hay otros autores que dicen que es el mes de la diosa Maya, la diosa de la tierra, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo los romanos ahí hacían las lemurias, que eran el día 9, 11 y 13, y estas fiestas sí que eran fiestas, eran ritos de protección y de exorcismo y de echarlos de tu casa. Estas sí que eran para protegerse de verdad. Sí. Sí, totalmente. De hecho, estaban dedicadas a los lemures, como su propio nombre indica, las lemuria, y a estos espíritus en pena, estos espíritus que, de nuevo, ¿quién sabe quiénes son? ¿Quién sabe de dónde vienen? Si yo qué sé, si el lemur que estaba en tu casa era un gladiador que había muerto, pobrecito mío, hacía 2 siglos, pero que venía a espantar tu casa, no se sabe quiénes son. Pero son, de hecho, los más dañinos y, por tanto, es de los que más hay que protegerse. De los que este festival, si el de las parentalia, el objetivo era tener contentos a tus propios fallecidos para que no la liaran por tu casa, pues el objetivo de las lemuria era ya no apaciguar, porque no. A un lemur no lo puedes apaciguar, un lemur va a ser malvado, haga lo que haga. Sí que protegerte de ellos. Que si van a estar sembrando el terror por ahí, por lo menos que en tu casa no sea. Ya se preocuparán en la casa del vecino de hacer lo que tengan que hacer para que no vengan a su casa, pero en la tuya no va a ser. Esto es muy a las personas que les gusta ver estos programas que salen por la tele de casas encantadas y de este tipo de programas. No lo digo porque existen las dos versiones. Está la versión de ese espíritu que tú de alguna manera lo honras y pues va a la luz y va a donde tenga que ir, pero está ese otro espíritu que es malo, 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 y la única opción que tiene es sacarlo de la persona donde está. Es imposible negociar con él, échalo. Pues este es el lemur. Sí, totalmente. Un poquitín para que nos entendamos, ¿no? Me gusta Ovidio, que es un poeta, hay que entender que es un poeta, ¿no? Nos describe un rito de las lemurias que da un poco de yuyu. O sea, yo cuando me veo ese padre de familia descalzo, con su túnica sin ningún nudo en el cuerpo, porque ahora los espíritus se pueden esconder en los nudos, entonces no lo podemos echar, ¿no? De noche cerrada, procurando que no haya ningún ruido, y el hombre con aquellas habas negras tirándolas hacia atrás, ¿no? Que comer las habas negras y no os comáis a mi gente. Pero cuando protegía, este padre de familia no solo protegía a los esclavos, protegía a los esclavos, a los clientes, a su familia, los protegía a todos los que estaban bajo su amparo. Él era el que iba a defenderlos. Estamos hablando de estos espíritus, ¿no? Y hacía este ritual, ¿no? Y luego el objeto aquel de bronce, cling, manes existe paterni, ping, ¿no? Es un exorcismo. Te doy estas habas negras que significan la simiente para que tú te alimentes y luego te expulso, iros de aquí. Y es lo que dices tú. Yo me estoy protegiendo y durante esos 3 días
en los días impares, porque los pares traían mala suerte para los romanos, otra superstición, y no pasa nada, pues lo hacían, y al tercer día, pues oye, esa casa quedaba libre de lemures por otro año. Sí, sí, sí. Totalmente. Sí, de hecho, es tal como has dicho, un exorcismo. O sea, tú cambias la forma, cambias la. Pues a lo mejor ya no se hace con las habas, sino con el agua bendita y el crucifijo. Pero un exorcismo, hoy en día, ¿qué es? Pues el cura echando a un espíritu del cuerpo de un supuesto poseído. Pues es exactamente lo mismo. Utilizo una serie de instrumentos para expulsar a un espíritu maligno del lugar que está encantando o que potencialmente podría llegar a encantar. Con lo cual, la premisa es exactamente la misma. Claro, el agua es la evolución, es la purificación a través del agua. La purificación Sí, de lo que sea, del cuerpo, del alma, de lo que sea a través del agua. Y son todos ritos simbólicos, pero lo que dices tú, ¿qué consiguen al final? El exorcismo, que ese espíritu que es intratable, que es malo de por sí, no puedo hacer lo bueno porque es malo de por sí, al menos me protejo de él. Vete de esta casa y molesta si quieres a otro, pero vete de aquí al menos. Porque claro, sí, ¿dónde va a ir ese hombre? Bueno, ese lemur, ¿dónde va a ir? Pues a molestar a otro. sí, sí. Pero yo protejo a Sí, los sí, sí. míos. Ujú. De hecho, lo más parecido a apaciguar a estos lemures es el momento en el que le das las habas para que coman, en el que el pater familias le da las habas para que se alimenten, que dices, mira, ¿queréis comida? Vale, alimentaos de esto y ¿Eh? luego os marcháis. O sea, no, amigos no vamos a ser, pero por lo menos, si queréis alimentaros, queréis alguna especie de divertimento en esta vida en pena que lleváis, ¿de acuerdo? Tomad estas habas y luego os Ah, marcháis. la- Os la- expulso de aquí y si que eso ya volveréis el año que viene, pero sí. Las habas no dejan de ser simientes. Cuando yo planto las habas crecen habas, es la simiente de algo. O sea, que sí, contienen vida. Nosotros no lo vemos así, pero ellos sí que lo ven así. Con lo cual, de ahí sí, germina la vida, pues coger esta vida que germina de estas, pero iros de aquí. No, sí, sí, no sí, cojáis a los míos, ¿no? Este rito había que hacerlo siempre bien. O sea, tenía que provocar que no hubiera ruido. Imagínate cuando uno preso hace clean, ladra un perro, ese hombre se podría, hay que volver a repetir el ritual porque esto se ha roto. Y si se rompe el rito, se rompe la protección, ¿no? ujú, Y es siempre lo mismo. Yo te doy a ti, tú es, ¿no? Yo te doy a ti para que tú concedas lo que yo te pido. Esto es muy sí, interesante en Roma, siempre es así, ¿eh? Todo lo que ha dicho antes de la cabra de Júpiter, yo te doy la cabra, porque yo sé, o en este caso un Júpiter sería más normal un güey blanco, ¿no? Pero es igual, lo que le consideras al dios que tú quieras. Entonces yo te lo doy y eso porque yo sé que te molan a ti mucho los güeyes blancos y como te molan mucho los güeyes blancos que no han conocido a Arado y que solamente se han criado para sacrificártelos a ti, concede lo que te pido. O como sí, sí, mínimo, sí. déjame tranquilo. Sí, totalmente. Yo, en estas clases de epigrafía romana que a veces doy, cuando me toca explicar las inscripciones votivas, siempre les hago la misma explicación a los chavales. Mira, la religión romana se basa en ten contento al Dios, al espíritu, a quien sea, ten contento al ente sobrenatural con el que quieras tratar para que no te moleste. En el caso de los dioses, a lo mejor incluso consigues que el dios te conceda aquello que te está pidiendo. Pero claro, luego tú tendrás que poner también de tu parte para agradecerle. Porque no te atrevas tú a tener a un dios o a un espíritu en tu contra, porque es que vas a durar 2 telediarios. Sí, sí, sí. Luego tenemos ese mes de mayo, también otras dos fiestas. Una es la fiesta de las violetas, para que nos entendamos, que se iban a los cementerios, se volvía otra vez a honrar allí al muerto, se comía allí con él y pues supongo que se le contaría la vida. Pues mira, no sé qué, ha encontrado una novia, se va a casar y comiendo con él. Era esta manera de honrar Sí, y le ponían flores de violeta. Y luego al día siguiente estaban con rosas, eran sí, rosas, ¿no? En este aspecto de la rosa, a mí que me gusta mucho en el mundo militar, existe una especie que se llamaba la Rosaliae Signorum, que esto fue en el ejército, se fue haciendo conforme vino el imperio. ¿Y qué era? Era que los soldados romanos ese día, que la gente honraba a sus muertos, a sus familiares. ¿Para quién eran los muertos de los soldados? Pues su familia, los soldados romanos. Yo muchas veces a Nina la llamo Soror, hermana, en el grupo de recreación mm, y a mis compañeros le llamo frater, porque esto viene del mundo militar, sobre todo lo de frater, porque entre los soldados se llamaban frater, se llamaban hermanos, con lo cual sus mm, familiares eran los soldados. Entonces los soldados muertos eran a los que querían calmar. ¿Y cómo los calmaban? Pues cogían estas flores que hacían el mundo civil y lo llevaban a los cementerios a sus parientes, los soldados que habían roto, muchos de ellos,
ese lazo con su familia, y su familia nueva ahora era los hermanos del ejército, esas rosas las ponían en lo que ahora serían en los signas, en el águila o en en los signos de cada una de las centurias para honrar a los muertos. Esto todavía se hace cuando vamos a honrar al soldado muerto. Las Sí. personas llevan esas rosas, ¿no? Pues esto se hacía también en este mundo militar este día, que era el día de las Rosalias. Y esto se hacía en comunidad con todos los fráteres, que se diría en plural, y entre ellos Mm. pagaban estas rosas y se entregaban para que los antepasados, los soldados que habían muerto en batalla, y pues estuvieran contentos y supieran que los soldados que hay ahora, que estaban ahora en ese mando de la legión, los honraban y entendían que ellos eran parte de la historia de la legión, parte de sus antepasados en la legión, para que los entendamos, ¿no? Este simbolismo, ¿no? Y también lo hacían, ¿no? Y por eso se signaron, ¿no? Eso se fue haciendo durante el imperio. Tengamos que tener en cuenta que antes el ejército de Roma, por ejemplo, al principio de la República, el soldado moría al lado de su casa y lo podían Mm. enterrar. En el imperio el soldado igual nacía, yo qué sé, en Hispania, moría en Panonia. Así que el lugar de Sí, sí, sí. enterramiento pues estaba allí, ¿no? Los soldados también Sí. procuraban coger a sus, cuando ganaban una batalla, procuraban a sus muertos hacerle una digna sepultura, porque como dices tú, un hombre mal enterrado podía tener, pues el espíritu podía tener malas ideas, y esta era una manera de honrarlas. Sí, sí, sí. De hecho, claro, hay que tener en cuenta que hoy en día, si fallece un soldado en cualquier sitio donde haya sido destinado, es más o menos sencillo, dependiendo de la zona, repatriarlo a su país. Por ejemplo, si fallece un soldado español, tarde o temprano, ese cuerpo va a conseguir ser repatriado y podrá ser enterrado por sus familiares donde estos decidan. Eso en ese momento era totalmente imposible. Con lo cual, eh, estas honras fúnebres, estas últimas honras, tenían que darse pues de esta forma especial. Yo conocía lo de los enterramientos de los soldados en el lugar donde habían fallecido, evidentemente, pero esto de las rosas no lo sabía y me parece súper curioso. Bueno, es que Esta adaptación a lo militar de la Rosalia me parece súper sí, curiosa. Rosaliae signarum es. Signatum, que es a los signos de la legión, ¿no? Estamos hablando todo el rato, ¿no? Hay una fiesta al final, creo que después de la Saturnalia, que estos romanos se lo pasaban bien. No sé si era del 13 al 20 y pico de Bueno, un diciembre. poco como las navidades de hoy en día, que duran aquellas 2 semanitas, pues Ah, empezaban un poco antes, terminaban un poco antes, pero bueno, estas 2 semanas festivas de final de año. Que... tenemos quizás la última fiesta, quizás, bueno, luego hay otra, ¿no? Pero que tiene que ver un poquitín con esto. En este caso es una fiesta que yo creo que honra al primer lar, a la primer espíritu protector, que la Lindaria, que tiene que ¿Mm? ver con el mito de la fundación de Roma. ¿Quién Sí. protegió según el mito? Bueno, hay muchos mitos que explican esta historia, ¿no? Pero en ¿Mm? todas dicen algo así como: había unos gemelos que se llamaban Rómulo y Remo, que bajaron por un río, que eran hijos de una Vestal y de Marte, evidentemente, hijos de un dios, faltaría más, y bajaron desde Alba Longa por un río hasta que llegaron allí a Roma. Y allí una loba durante un tiempo los amamantó hasta que llegó un pastor que se llama Faustulo, que se parece mucho a Fatum, futuro y todo esto. Bueno, a la buena suerte, el fatum, ¿no? El futuro. Y luego una mujer llamada Aca Larentia, que hay ¿Sí? muchas versiones de quién es esta Aca Larentia, pero todas dicen lo mismo, y es que protegió a Rómulo y Remo. Esta Larentia suena mucho a Lar, y Lar no deja de ser ¿Mm? el, este dios protector de los lugares. Y Aka es algo así como madre, para que nos entendamos, etimológicamente hablando, ¿no? Con lo cual, esta palabra sospechosamente madre protectora de los gemelos, pues primer lar que protegió, pues evidentemente, a los que fundaron Roma, ¿no? Esto se celebraba el 23 de diciembre, que ya estamos en estos días en los que es esto, solsticio 21, y, ¿sabes? El día 25 el Sí. son del Ujú. Natalis, estos días que empiezan a cambiar ya los días, se hacen más largos, curiosamente, ¿no? Sí. Empieza un Sí, sí, nuevo sí. ciclo, volvemos otra vez a recordar el nacimiento de Roma, bueno, y todo lo que tiene que ver con el sol naciente. Sí, vamos ya un poco hacia la luz. Yo qué sé, pues protégenos en este momento en el que la oscuridad es máxima, porque ahora ya en lo sucesivo vendrá días más cortos,
muy poco a poco el calor y todo esto. Claro. Sí, 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 sí. Y al final, ¿qué estamos esperando? Estamos intentando pues que esto que viene, que va a venir, pues que sea un poco más apacible, animar un poquitín Sí. al sol. ¡Va, tío! Pues no, pues Venga, hombre, ¿no? no te nos mueras, pues un poco más rápido esta vez, ¿no? Sí, sí. Que no sea, que en febrero ya haga calor y estas cosas. Bueno, es el solsticio de invierno el 25, el 21, bueno, perdón, el 21 es el solsticio y lo que ahora es Navidad, el Sol Invictus, bueno, todo esto es el 25. Creo que la inmensa mayoría de los dioses nacen el 25 por alguna razón y es que es la noche más larga, el día más corto, ¿no? Al final Mm. es esta renovación del año, ¿no? Y luego había otras fechas muy curiosas, que son curiosas porque son difíciles de explicar, que es esto del mundus pater, ¿no? Cuando se abría Ujú. el inframundo, un poquitín, para que nos entiendan las personas que ven las películas de Halloween, los americanos tienen un día, que es Halloween, o sea, los espíritus, y tú te disfrazas y haces no sé qué, ¿no? Pues los romanos tenían Sí, tres. Son estos. Los espíritus salían, por allí desde el foro. sí, sí, ujú. Es exactamente la misma premisa que Halloween. Halloween, ¿qué se celebra? Bueno, pues viene de este Samaín celta en el que ese velo que hay entre el mundo de los vivos y los muertos es más estrecho que nunca, es más fino que nunca y es muy fácil que los espíritus rasguen ese velo y se pasen por el mundo de los vivos. ¿Qué pasa? Que se inventó todo el tema pues, de la calabaza de Halloween y tal para, en origen, espantarlos, colocar ahí la calabaza en el alféizar de la ventana y que así no los espíritus se espanten con la calabaza y pasen de largo. Luego ya, pues evidentemente se inventó lo de que los niños piden caramelos, lo de que ya la gente se disfraza, luego pues evidentemente todo se exportó por el mundo y a mí, yo soy la primera que me encanta Halloween. A mí todos estos temas no me gustan ni nada, estos temas así esotéricos, aquí estamos, pero bueno. Eh, y estos días en los que se abría el mundus, en los que se abría este agujero de acceso al inframundo, era exactamente lo mismo. Días en los que los fallecidos, los espíritus, podían campar a sus anchas por el mundo de los vivos y que por tanto había que apaciguarlos y que protegerlos. Yo interpreto que este día, de hecho, puede aplicarse tanto a los fallecidos que están ahí en tierra de nadie como a los fallecidos que Sí. habían muerto totalmente y a los que y a tus fallecidos que había que apaciguar. Yo creo que este sí que se aplica a los dos tipos de fallecidos. Sí, sí, es un poquitín ese día que tenían un poquitín de permiso salir un ratito y luego volvían. Es curioso, oye, salir del inframundo un Hmm. rato, ver el mundo, ver el sol al menos, ¿no? Es Un un día poco como... complicado que tenía que ver pues Hmm. con, bueno, la mitología romana es complicada y se mezcla muchas veces con la griega y está por ahí pues Proserpina, está por ahí Dispater, Plutón, está por ahí, bueno, Hades y bueno, toda esta fiesta es un poquitín complicada, ¿no? Pero parece que estas tres fechas que son el 24 de agosto, el 5 de octubre y el 8 de noviembre, pues existía esa manera de que estos espíritus podían salir, todo el mundo sabía que salían, los romanos no eran en estas fiestas no eran tan alegres, eran más lúgubres porque eran más así, no eran tanto de, no eran tanto de dulces, ¿qué vamos a hacer? A los romanos les gustaba sufrir o reír, esta fiesta era de sufrir. Y bueno, estas eran, creo que hemos hecho un poquitín un resumen, luego en cada casa Sí. pues también se celebraban por sus homenajes, por ejemplo, los días de los difuntos, el cumpleaños, el aniversario del difunto, también se hacía su pequeño homenaje en cada Sí. casa, ¿no? En la sacra privata, y luego Ujú. pues había pues otras fiestas que eran más públicas para que nos entendamos, aunque no dejaban de ser íntimas, pero las hacía todo el mundo, ¿no? Viene a ser un poquitín como aquí el día 1 de noviembre, que todo el mundo va al cementerio a honrar a sus muertos y es fiesta nacional. Sí, pero no deja de ser una cosa privada, no deja de ser que tú vas a ver a tus propios fallecidos y cada uno va pues a los suyos. De hecho, también se celebraba, pues eso, el día del cumpleaños del difunto se le iban a hacer ofrendas, a veces se hacían pequeños banquetes funerarios junto a su tumba, también se hacía el día del aniversario del fallecimiento de esa persona, que es una cosa que de hecho Se sigue no sé si en el haciendo. resto del ámbito español, pero al menos en Galicia le llaman cabodano. Bueno, es una cosa que al menos en la Galicia rural hay muchísima tradición. Yo constantemente cuando era pequeña se hacía el cabodano de este, el cabodano del otro, que es que habían fallecido hace años, pero se sigue haciendo una misa el mismo día de su fallecimiento en la parroquia del pueblo. No, No sé en el resto de ámbito, porque aquí
Aquí en Barcelona, por ejemplo, al menos en los fallecidos que yo conozco, pues no me suena que se haga, pero en la Galicia rural es una cosa súper típica, incluso a día de hoy. No, aquí se le hace a las, bueno, casi todo el mundo, ¿no? A las personas importantes. El aniversario de la muerte de no sé qué poeta o qué poetisa, o el aniversario de tal rey, tal reina. Es lo que se suele hacer, Mm. ¿no? Pero dijéramos lo que sería, yo no lo conozco tampoco en el mundo, pero bueno, España es muy grande y por suerte hay diversos tipos de fiestas, ¿no? Debe ser bonito llegar un día a un aniversario y poner pues un plato en la mesa para decir, tú ahora estás con nosotros, ¿no? Y recordarlo Sí, y sí. hablar con él o explicarle cómo te va la vida. Pues mi hijo está en La Coruña y se ha encontrado una buena chica, no te preocupes por ella. Bueno, pues esto al final te conforta, ¿no? Sí, sí, sí. Tanto como poner el plato en la mesa, al menos en mi aldea esto no se hace, pero sí que se hace, por ejemplo, esta misa, que al fin y al cabo, salvando muchísimo las distancias, tiene el mismo objetivo que en la antigua Roma. No hacer que el espíritu de quien sea deje de venir a visitarte, porque esta imagen de los fallecidos más allá de las películas de Halloween, que bueno, que es curioso porque al fin y al cabo vienen de lo mismo. Halloween, ¿de dónde viene? Pues de los fallecidos que salían a sembrar el terror y se ha como conservado esta visión de los fallecidos de que hay que protegerse de ellos. Pero hoy en día, en la actualidad, en la mayoría de casos no se tiene esta visión de que va a venir el fallecido a tu casa y te va a liar como sea, pero sí que se tiene esta mentalidad de hacer la misa para que Dios le dé una existencia pacífica, al fin y al cabo, en el paraíso, en el cielo. Con lo cual, esta voluntad de hacer la misa para apaciguar a este fallecido sigue siendo exactamente la misma, al fin y al cabo. Con lo cual es muy, muy curioso. Sí, tú tienes, creo que me has puesto aquí la frase de Cicerón, ¿no? Que dice que el recuerdo de los muertos, ¿no? La vida de los muertos está en el recuerdo de los vivos, ¿no? Y no deja de ser Sí, esto. Hacer esta misa no deja de recordarnos a todo, incluso al muerto, pues que para nosotros está vivo. sí, sí, sí. De hecho, esto de ser olvidados era un trauma grandioso para los romanos. De hecho, hay un montón de inscripciones funerarias en lápidas romanas que vienen a decir algo como tú caminante que pasas por aquí delante, detente un momento, por favor, lee mi nombre en voz alta. Y bueno, yo siempre les hago la misma broma, pero que no es broma, la misma, les hago notar la misma cosa curiosa a mis alumnos, que es como, este señor quería que recordaran su nombre, os acaba de hacer restituir su inscripción. Con Claro. lo cual, es que 2000 años, me parece precioso que 2000 años más tarde estemos leyendo la lápida de un señor que solo quería que recordaran su nombre, y es que en una tontería tan grande como corregir la inscripción que acabáis de hacer, es que estamos leyendo su nombre. Y para él era la vida en el inframundo, Sí, sí, ese recuerdo, ¿no? Pero bueno, hemos estado hablando hasta ahora, llevamos ya un buen rato, hablando sí, de sí. respeto a los muertos, a estas personas que se encontraban esta protección. Pero había gente que se quería aprovechar de eso. Sí, totalmente. De hecho, a ver, tenemos que tener en cuenta que un lemur, un espíritu de estos malvados, podía provocar toda clase de desgracias en el mundo de los vivos. Podía provocar, pues, plagas que te dejaran sin cosecha y que igual te quedabas, pues, un año, igual no sin comer, pero pasando muchísima hambre, muy empobrecido. Podían provocar abortos. Si tu mujer estaba embarazada y coincidía que no hacíais los rituales necesarios, pues a lo mejor tu mujer perdía al niño. Podían provocar fallecimientos, enfermedades, tanto físicas como mentales, provocar locura. Podían provocar toda clase de desgracias. Y claro, para los romanos un fallecido, un espíritu, un lemur, era algo muy poderoso. Con lo que no. Con el que no interesaba estar a malas. Ahora bien, como bien has dicho, Ángel, había gente que se quería aprovechar de esto. Había gente que decía, vale, un fallecido es algo muy poderoso, con lo cual puede ser que yo encuentre una forma de invocar a estos fallecidos y aprovechar todo este poder de agencia, todo este poder que tenían para mis propios fines. Que en este caso, en el caso romano, la mayoría de fuentes que tengo yo son con finalidad adivinatoria. Sí, bueno, hay un poquitín de todo. El hecho es, tú en tu artículo hablas de adivinación, ¿no? Pero el hecho es, volvemos otra vez al origen de siempre, el hecho es, hay personas que querían aprovechar el poder de los lemures para utilizarlos para la adivinación, como tú defiendes en tu artículo,
o por cualquier otro fin. Yo Mm. puedo controlar a un ente poderoso que hará lo que yo quiero. Sí, sí, Esto sí. es espectacular. O sea, si es verdad que lo logro, ¡buah! Es maravilloso, ¿no? Además, los lemures, yo me tenía que asegurar, como dices tú, porque si era un hombre con digna sepultura, pues esto era muy difícil, porque claro, con digna sepultura, su casa eterna, que era su tumba, Mm. estaba abandonada, el espíritu estaba en el inframundo, y sacar un espíritu del inframundo, con Caronte y compañía, y Hades y Proserpina, no era fácil. Imposible, no, Ujú. pero no era fácil. Pues será más fácil a otro que se ha quedado por aquí, ¿no? Que se ha Mm. quedado. ¿Y quién se queda por aquí? Pues los que no tenían digna sepultura, los que habían sufrido mucho, los que tenían muertes prematuras. Estas, por ejemplo, una mujer con 9 años o con 10 años prometidas que se muere y ha muerto inútilmente porque el papel de la mujer era tener hijos y no los tiene y estaba tan próxima a tenerlos que se ha muerto. Estos niños que no Sí, nacen, sí, sí. todas estas muertes eran muertes con desgracias. Estos eran además lemures que estaban más enfadados. Pues esto Claro, era sí, más sí. apetecible para esta gente. Sí, sí, de hecho, también había, dentro de estos fallecidos antes de hora, había unos que eran particularmente flagrantes, que eran aquellos que habían fallecido antes de hora y además habían fallecido de una forma violenta, de una forma, es decir, que les habían literalmente arrebatado la vida. Que si no hubiera sido por el que había venido a asesinarlos, véase un soldado muerto en una guerra, véase alguien que había sido simplemente pues asesinado en un callejón porque dame la bolsa, pues no te la doy, venga, pues te doy una puñalada y muerto. Véase pues gente que había sufrido muertes muy violentas, que claro, estaban más enfadados si cabía, porque no era solamente que su vida se había terminado antes de tiempo, sino que se la habían arrebatado. Que si no llega a ser por la persona que los asesinó, hubieran seguido viviendo quién sabe cuántos años. Yo Con lo me cual eran espíritus aún más furiosos. intentando empatizar, y se me ponen los pelos de punta cuando lo pienso, intentando empatizar. Una mujer que viera que no va a parir y que el niño se va a morir dentro, y evidentemente ella va a morir, le diría a su marido: hazme una digna sepultura, procura que no utilicen mi cuerpo para hacer estas cosas, por favor, haz lo que sea, pero no permitas que hagan eso conmigo. Que Sí, este sí. miedo lo tendrían. Sí, sí, sí. De hecho, claro, yo no sé lo mucho que se sabría de estas prácticas a pie de calle. Es decir, yo no sé si todos los romanos debían ser conscientes de que esto pasaba o no, o simplemente eran aquellos más interesados en estos temas. Pero sí que imagino que o sea, esto de no permitas que hagan esto conmigo, yo no sé si realmente sería un miedo de mucha gente, pero sí que es verdad que debía existir la voluntad de no convertirse en un lemur, de no convertirse en un espíritu furioso, con lo cual, al menos en este sentido, sí que sin duda se debían de tomar medidas para que esto no sucediera. Sí, sí, los colegios profesionales, incluso había colegias funerarias, o sea, que como ahora, Ujú. que pagaban para que te dieran una digna sepultura, para asegurarte que tú eras dignamente enterrado para evitar, era para evitar esto, Sí, sí. no tanto para evitar que utilizaras la hidromancia, sino para evitar que te convirtieras en un alma en pena. Y si te Mm. conviertas en un alma en pena, te pueden utilizar estas personas, ¿no? En el caso de tu artículo que hablas en concreto de la adivinación, además, para más Shinri, se creía que estos espíritus que estaban en ese límite entre la vida y la muerte eran incapaces de mentir. Eso Sí, totalmente, de hecho. vamos, o sea, alguien que te va a decir la verdad sobre el futuro, seguro, seguro, seguro. Sí, sí, o sea, eran un método de adivinación aparentemente infalible. Es decir, sí que es verdad que hay otros tipos de adivinación en la antigua Roma que tienen mayor o menor posibilidad de acierto, pero estos fallecidos, en teoría, te tenían que decir la verdad sí o sí. O sea, si un espíritu decía que, yo qué sé, imagínate que un campesino le pregunta a un desesperado porque ya ha tenido varios años de malas cosechas, le pregunta a un espíritu eh, cómo va a ser la cosecha del año que viene. Y el espíritu le dice que por fin va a haber buena cosecha y que va a haber, muchísimo excedente y que por fin vamos a poder empezar a remontar un poco. Pues eso, en teoría, tenía que suceder. Sí que es verdad que esta nigromancia no estaba exenta de riesgos, porque, por ejemplo, ya solamente por invocar a uno de estos fallecidos, te exponías a que este fallecido porque, claro, es un lemur. Con lo que hablábamos de las habas que representan la simiente y por tanto la vida,
¿Qué quiere este lemur? Quiere la vida, quiere esa vida que le han quitado, esa vida que por un motivo u otro le segaron injustamente y por tanto corrías el riesgo de que o bien te acortara la vida o que bien te la quitara por completo. O sea, pues, uno podía salir de un ritual de nigromancia muerto. Y es que además no era solamente el nigromante el que estaba en riesgo, sino que si, por ejemplo, uno le pedía información a un espíritu acerca de una determinada persona y le revelaba el nombre de esta persona, solamente por haberle dicho el nombre, la persona cuyo nombre se había revelado también estaba en riesgo, también estaba en peligro de que le sucedieran desgracias, de fallecer, de que le acortaran la vida, con lo cual era algo muy peligroso para cualquier persona involucrada de forma directa o de forma indirecta. Sí, esto lo explotan también, bueno, otra vez a los ejemplos de las películas de Hollywood, ¿no? Estos exorcistas que acaban siendo ellos mismos poseídos y, por ejemplo, se tiran por Sí. ventanas o cualquier cosa, siendo conscientes de que arriesgan su propia vida, ¿no? Y esto es lo que hacían estos nigromantes, ¿no? En este caso, tenemos que tener en cuenta también que quizás ahora hay personas que quieren saber su futuro, pero en Roma era una obsesión, porque la gente de bien, aunque utilizara luego estas técnicas nigromantes que eran dentro de la superstición, pero la gente de bien, por normal, quería saber qué querían los dioses de ellos. ¿Cuál Mm. era? ¿Qué querían? Que los dioses, si algo no lo querían los dioses, no lo podían hacer. Pero ellos incluso querían saber, oye, ¿y si yo monto ahora aquí una empresa? Si yo ahora monto un McDonald's, una Thermopolae, que era en aquella época, una taberna de Thermopolae, aquí en esta esquina del Aventino, ¿me va a ir bien? Pues ellos querían saberlo. Sí. Pues, ¿quién Mm. más? ¿Quién se lo va a decir mejor que un lemur de estos enfadado que no puede mentir? Claro, sí, sí. Y claro, de hecho, esto de que no podían mentir, pero de que suponían un riesgo gigantesco para cualquier persona implicada, llegó a provocar que emperadores, no sé si fue Augusto o Tiberio, pero que uno de estos emperadores prohibiera que se preguntara cualquier cosa acerca del emperador. Y en Claro. concreto, luego se puntualizó un poquito más, se llegara a prohibir preguntar por la esperanza de vida del emperador. Sí. Preguntar cuándo iba a morir el emperador. ¿Por qué? Porque primero, en este plano más metafísico, en este plano más espiritual, te arriesgabas a que realmente esto funcionara, esto de que este aspecto de que te iba a cortar la vida solamente porque habían preguntado sobre ti, y el emperador, claro, no se quería arriesgar a que le acortaran la vida. Y en segundo lugar, si resulta que habían dicho que el emperador iba a vivir 2 años más, ahí estarían los usurpadores frotándose las manos por decir, vale, pues ahora es la nuestra, porque como se va a morir, y de hecho, mira, como le quedan 2 años, vamos a aprovechar nosotros, y si Sí. puede ser uno, y le pegamos una puñalada y ponemos al nuestro, pues mejor aún. Claro, o sea, además 2 años contados en días no son exactos. 2 años pueden ser 366 días o 700. Pues si puede ser Sí, 366, mejor. Que pues tampoco... sí, sí. Esto sí, los emperadores tenían prohibido en general que se utilizaran artes adivinatorias para saber cualquier cosa sobre ellos, ¿no? Y nigromantes, pues más todavía, porque estos podían mentir bajo pena de muerte. ¿No? Poca, Ujú. poca broma, ¿no? De todas maneras, como has dicho, estos espíritus tenían capacidad de agenda, pero también tenían su propia agenda, ¿no? Porque tú aquí en tu artículo hablas de Lucano, cuando habla de Farsalia bueno, y de todas esas batallas, ¿no? Que intentan pues ponerse en contacto con una bruja, a ver si encuentro el nombre por aquí, que es un nombre raro. Se llama, bueno, es una bruja, ya luego me saldrá el Sí, nombre, que consulta y a través del soldado, de un soldado muerto, no bien sí. enterrado, pues dice, oye, ¿y la batalla cómo me va a ir? Y este enfadado dice, ahora te voy a contestar yo, pregúntale a mi padre si quieres, a mí que me cuentas, Sí, sí, sí. ¿no? De hecho, la historia es que el que va a consultar a esta bruja, que a mí tampoco me sale el nombre, pero bueno, ya lo encontraremos, no pasa nada. El que va a consultar a esta bruja es Sexto Pompeyo, el hijo Ah, de Pompeyo Magno, que no sé si antes, sí, antes de Farsalia, va a preguntarle a esta bruja a ver qué es lo que va a suceder respecto de esta batalla, cómo va a terminar esta batalla, y el fallecido no solamente no le quiere contestar, sino que le dice a Sexto Pompeyo, ve a Sicilia y le preguntas a tu padre. Le preguntas a Pompeyo Magno. propio de Magno, pues
pues ya está, ¿no? Espabilate. Sí, sí, y al final todos sabemos qué pasó en Farsalia, ¿no? Creo que Sí, sí, no sí, les sí, fue bien. totalmente. Pero bueno, esto está hecho, ¿no? Y además hay leyes contra esto, con lo cual nosotros podemos creerlos o no, pero ellos lo creían, porque nadie legisla Mm. sobre, ¿qué te voy a decir yo? Por ejemplo, ahora, sobre los barcos voladores, ¿a qué altura tienen que volar los barcos encima de Madrid? Porque no hay Sí, barcos sí. voladores. Sí, 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 si se legisla contra una cosa es porque esa cosa es un problema. No, no te vas a dedicar a legislar por tonterías que no tal. Y de hecho, esta legislación contra la nigromancia, no vamos a entrar mucho en el tema ya paleocristiano, pero es que incluso los primeros emperadores cristianos, y de hecho hasta el siglo, no sé si cuarto o quinto después de Cristo, pero bueno, estamos hablando de que desde Augusto, que es el primer emperador que legisla contra la nigromancia, hasta el siglo cuarto o quinto, hablamos de pues 3 o 4 siglos de legislación no constante, pero de legislación que se va repitiendo al cabo del tiempo, de forma bastante periódica, contra la nigromancia. Con lo cual estamos hablando de 4 siglos en los que la nigromancia, bien por supersticio, bien por amenaza a los emperadores, o bien ya en época cristiana, por herejía, por ir totalmente en contra de la voluntad de Dios, pues que se legisla contra ello, en última instancia. Sí, bueno, en el caso del catolicismo, bueno, en ese caso cristianismo, la visión también de la legión es otra, ¿no? Pero en el caso romano, es que, claro, la nigromancia es el extremo de la superstición. Y la superstición tampoco está tan mal vista en Roma. No estaba tan bien vista como o sea, lo que estaba bien visto era la religión, para que nos entendamos. La superstición, pues hay superstición ligera, pues una pata de conejo para tener la buena suerte, un amuleto, eso no deja de ser superstición, ¿no? Dibujar un dios determinado en la puerta de mi casa, esto no deja de ser protección, no deja de ser superstición también, ¿no? Pero nos vamos yendo hacia la nigromancia, que no se ve igual, un rito supersticioso. Pues por el Estado no se veía bien, pero la gente más o menos, los extremos no, pero la nigromancia sí que se veía mal, aunque Sí, todo sí, el mundo sí. lo usaba. Bueno, no sé lo multitudinaria que sería, porque realmente es un. Es que es un tema tan espinoso, especialmente para la sociedad romana, esta sociedad que pensaba que la muerte lo contaminaba todo. Creo que es un tema tan espinoso que yo no me atrevería a decir que todo el mundo utilizara la nigromancia, más que nada porque yo creo que habría mucha gente que diría, mira, me va más o menos bien en la vida, si el año que viene hay buena cosecha o no, sí, me gustaría saberlo, pero realmente me vale la pena, siendo que me va pues más o menos bien o al menos voy tirando, me vale la pena arriesgarme a que me pase cualquier cosa por culpa de este espíritu al que he invocado solo porque quería saber cómo iba a irme el año que viene. Es decir, yo creo que sería más algo, o bien de los totalmente desesperados, de que, mira, es que ya no sé qué más hacer con mi vida, voy a preguntarle a este espíritu qué es lo que tengo que hacer para que me vaya bien, porque es que si no, ya no sé qué hacer. Y por el otro extremo, había también gente muy poderosa que para hacerse todavía más poderosa recurrían a la nigromancia. De hecho, se rumoreaba en el caso de muchísimos emperadores romanos que eran nigromantes. Sí, Están, evidentemente, los típicos emperadores más conflictivos, como por ejemplo Nerón, Calígula, Caracalla, Claudio, pues estos emperadores que nos han llegado con peor fama, que evidentemente, pues de esto se ha dicho de todo, se ha dicho toda clase de barbaridades, entre ellas que eran nigromantes, que eran nigromantes y que no solamente practicaban la nigromancia, sino que practicaban la nigromancia y como cuanto más injusta había sido la muerte del sujeto al que se estaba invocando, pero mejor funcionaba el hechizo. Por tanto, ¿contra quién iban estos emperadores? Se decía, contra niños y bebés. Mataban bebés para sus rituales. lo peor de todo. Esto Sí, sí. hablamos, el último programa creo que hablamos de la propaganda como arma de guerra, pues yo creo que esto más bien, no digo que algún emperador no lo hiciera, ¿no? Pero los nombres que has dicho son emperadores bastante No, no, sí, sí. malos, ¿no? Sí, sí. Quitando Adriano, por ejemplo, ¿no? Pero los Sí, demás son sí. todos, ¿cómo? ¿Quién dice cosas buenas de Cómodo? Sí, sí, sí. De hecho, son Entonces, emperadores, entre ellos también estaba Cómodo, como bien has dicho. Son emperadores que ya, yo creo que la sociedad ya dijo, mira,
ya en vida de ellos, ya les, pues se debía decir de todo de ellos, porque se veía que no Hombre, estaban, más. estaban más por la labor de pasárselo bien ellos que no por hacer que funcionara bien el imperio. Pero claro, una vez ya muertos, les vamos a hacer el damnatio memoriae y además nos vamos a inventar toda clase de barrabasadas al respecto. Pero hay un caso muy curioso que es el de Adriano, que es un Sí, emperador querido, un sí, emperador con muy buena fama. Y sin embargo, de él también se decía, como has dicho antes, Ángel, que era nigromante. sí, sí, De hecho, se dicen cosas tan curiosas como, por ejemplo, que Antino, sí. Antino Su su amante. esclavo preferido, su amante, que se dice habitualmente que se ahogó en el Nilo, pues hay malas lenguas que dicen Sí, que no se ahogó en el Nilo, que Adriano lo sacrificó en un ritual nigromántico que requería de una víctima que estuviera dispuesta a morir en pos del ritual, y como Antino quería tanto a Adriano y no le podía negar nada, pues se sacrificó. ah, Y que es más, una vez muerto Antino, en su villa Adriana, Adriano tenía una especie de cueva, de gruta artificial para rituales nigrománticos en la que hacía otros rituales para invocar a Antino. Con lo cual, sí. eh, incluso los emperadores, es que ni siquiera los emperadores más queridos y mejor valorados se salvan de estos rumores que me parecen curiosísimos. Sí, a ver, yo creo que parte de eso es mala prensa, pero eso no quita de que para ellos fuera una realidad que existían esos ritos necromantes. O sea, Mm. la lista me resulta muy sospechosa. Quitando el caso de Adriano, a los demás, si tú me preguntas sin saber la lista, ¿me puedes decir algunos emperadores a los cuales le acusaran de nigromancia? Yo te los digo, los malos, Sí, sí, sí. claro, Sí, 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 evidentemente, son. ¿no? Ahora, ya he encontrado el nombre, por cierto, a Sexto Pompeyo, que era un hombre importante, que Mm. tampoco acabó mal como su padre, pero bueno, eso es otra historia. Bueno, El espíritu le dijo, conmigo no cuentes. Y le sí, importó sí. poco también, ¿no? La bruja se llamaba Ericto. Esa, Ericto, Ericto. Ericto, además, Lucano nos dice que utilizó ojos de serpiente, espuma de perro rabioso, cobra voladora de Arabia, cenizas de Sí, sí, ave sí, o sea, félix y lo peor de todo, como has dicho tú, sangre de niños. sí, sí, o sea, toda estos rituales nigrománticos, y no he entrado mucho en los ingredientes como tal en mi artículo, pero todos estos, bueno, realmente este relato de Lucano es la descripción más fiel que tenemos de un ritual nigromántico, porque no hay muchos autores más que hablen de este tema, ni mucho menos que describan estos rituales claramente, pero es la descripción más, no sé si llamarle fidedigna, porque yo tampoco sé No, con qué compararlo ni sé cómo tal, pero más completa al menos, sí. más En el caso de la tal. adivinación es Lucano, ¿no? Hay otros casos, por ejemplo, como brujas como Calidia y Sargana o Sagasta o algo así se llama esta bruja, que nos habla marcial, que nos habla de un ritual también, que es algo, en este caso, también con un niño, como sacrificio. En este caso es para una pócima, una atadura de amor. ¿Eh? Mm. Pero, y también nos habla de cosas de estas. La sangre de una perra, algo que tenía en la boca una perra rabiosa, cosas que, bueno, lo típico de bruja, ojos de sapo, ¿sabes? Rabo de Sí, 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 serpiente. Es, todos estos materiales que en este caso van de lo fantástico, como a la cobra voladora de Arabia, las cenizas del ave fénix, todo también muy oriental, muy de allí, de donde todo es corrupto, donde no se respeta el mos maiorum, claro, de ahí donde hacen cosas raras, veneran a animales, yo sí. qué sé, pues tal. Y luego también pues cosas auténticas, cosas que podemos encontrar también en la vida real, pero que al fin y al cabo también están muy mal vistas. Por ejemplo, la espuma de perro rabioso, los ojos de la serpiente, la sangre de niños, evidentemente. La sangre de niño, es que es un tabú tan exagerado, ¿no? Sí, sí, sí. Los romanos tenían un parte de razón. Oriente, ¿y por qué? En la República no conocían a Sapor, al Sasánida Sapor, al rey de reyes, si no se hubieran asustado todavía más de lo que venía de Oriente, ¿no? Pero sí que es cierto que ellos, en este caso, el mundo helénico y el mundo romano se consideraban el orden y a lo otro lo consideraban, y no tanto como el desorden, porque sí que consideraban Mm, que en Oriente había una cierta organización. Era una organización de súbditos, era una organización más que ya era muy antigua, era muy arcaica, ya era más sí. bárbara, más no tan civilizada, ¿no? Con lo cual, esto un poquitín quitaba estabilidad a esta civilización. Todo eso que venía de allí, pues al final
aquí éramos hombres libres, allí son súbditos, ¿no? Que cómo puede ser bueno nada que venga de allí. Luego es mentira porque el emperador manda sobre tu vida, pero mi visión es otra. Mi visión es que yo soy la civilización, ¿no? Esto también es una visión romana, que ellos eran los que aportaban el orden. Entonces los de fuera, ¿qué aportaba? Desorden, ¿no? Y era, evidentemente, era malo y por eso lo utilizaban para estos ritos. Todas estas cosas de Oriente, ya me explicarás tú a mí cómo se conseguían cenizas de Abeferi. Sangre de Mm, niño, por desgracia, era más fácil de conseguir. sí, sí, sí que es verdad que son ingredientes totalmente ficticios que evidentemente en este caso Lucano los utilizó para darle todavía más grandilocuencia a este discurso, porque claro, estamos hablando de que lo que escribía Lucano lo debían leer los nobles, los poderosos, y por tanto, una parte sí que debía tener Lucano de querer describir este ritual lo más fielmente posible respecto a lo que había oído, pero al fin y al cabo, Sí, sí. mmm, su trabajo no es un trabajo académico, no es una No, descripción académica para que venga alguien, Lucano no está escribiendo un grimorio para que venga quien quiera y replique este ritual. no. Lucano está escribiendo una historieta Sí. para que los poderosos, los nobles, la lean y pasen un buen rato. Sí, pero al final no deja de ser simbólico. Quiero decir, la ceniza de ave fénix es para hacer revivir algo. Porque el ave Sí, fénix renace. Pues, ¿qué va a revivir? Pues algo que ellos quieren que reviva. En este caso debe ser este lemur para que les diga pues que la batalla va a ir bien. Y este lemur, pues se ve que dijo que yo estoy tan enfadado que no te venía a contestar. Pregúntaselo a tu padre, le dijo. Vaya, cuando le digo, no sé qué acabaría la bruja, porque es esto, oye, que yo te he pagado, ¿eh? A mí contéstame. No dice nada, no sé si Lucas no dice nada de la bruja, pero bueno, no sé si continúa, pero bueno, también es verdad que ahora mismo no recuerdo la cronología de Lucano, pero presumiblemente se escribe una vez ya se han acabado las guerras sí, tardorrepublicanas, con lo cual es no creo que le pase nada a la bruja porque es no, que no le da le tiempo. dicen, porque es que, no, porque es que el que Espíritu no le quiera contestar a Sexto Pompeyo es más como decir, mira lo pringao que es este tío, que ni siquiera habiendo hecho el ritual nigromántico, el Espíritu le ha querido decir nada. Además, si partimos, tú fíjate bien, si partimos de la base, yo ahora te lo explico porque tengo como coherencia de relato. Si partimos de la base de que el espíritu lemur le tiene que decir la verdad de lo que va a suceder, pues igual evita la batalla de Farsalia. Y Claro, y sí, la sí, batalla de Farsalia sucedió, con lo cual hay que hacer algo ahí, hay que hacer un quiebro para que las cosas sucedan claro, como sucedieron. claro, también. No, no, Claro, sí. porque si no puede mentir, no le puede decir vas a ganar O vas a y que perder. luego no pase, claro. Si le dice vas a Sí, perder, pues sí, igual no va. Dice, pues me voy a otro sitio, ¿no? Así que sí, sí. lo tenían todo atado, ¿no? Bueno, yéndonos un poco al principio, un poquitín así para resumir, si bien los romanos no tenían muy claro lo que era el inframundo, sí que tenían muy claro lo que era un espíritu y que ese espíritu tenía que estar bien enterrado. Y si estaba bien enterrado, por él mismo, y a vez para honrarlo, se iría al inframundo, fuera lo que fuera eso, por si acaso. Mm. Yo voy a hacerle una digna sepultura, le voy a hacer una casa eterna, que todavía lo consideramos así. La casa eterna de una persona fallecida es su tumba. Y es eterna, es Sí, intocable. No se puede tocar al cadáver, no se puede tocar la tumba, porque eso es delito, todavía lo consideramos delito. Pues sí, sí, de allí totalmente. viene, de esta manera de verlo. Pero desde el punto de vista romano era para tranquilizarnos y que ese espíritu fuera y tuviera una digna sepultura y por si acaso, lo de las meigas, ¿no? Por si acaso, pues que vaya al inframundo. Pero sucedía pues que no todo el mundo tenía la suerte de tener digna sepultura. Entonces se quedaban por allí. Sí, Bueno, pues los romanos lo que hacían diferentes fiestas, unas eran para que los que estaban contentos no se enfadaran, y otras eran para los que estaban enfadados protegerse. Parentalia son unas, y Lemuria son otras, ¿no? Y bueno, pues así el romano de bien, pues transcurría con su vida, pero no todos los romanos eran de bien. Habían romanos que ahí está. decían, anda, hay lemures que van a decir, por ejemplo, siempre la verdad, o hay lemures que pueden hacerme cualquier otra cosa, ¿no? Por ejemplo, tablillas de maldición y otro tipo de encantamientos, que vamos a dejarlo ahí. Vamos a utilizarlos. Ojo, ¿eh? Sí, Y sí, el sí. utilizarlo es peligroso para mí y para Mm. todos, pero tienen tanto poder que cómo no utilizarlos. Sí, 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 sí. De hecho, es lo que he dicho antes. Yo creo que
que ser muy poderoso o estar muy desesperado, esos dos extremos, para atreverte a utilizar la nigromancia. Yo creo que a una persona de a pie, yo qué sé, un campesino, un comerciante, un artesano, que más o menos fuera tirando, más o menos pues tuviera sus pequeños beneficios, que le dieran para pagarse pues una pequeña habitación en una ínsula, yo qué sé, pues irse a tomar un vino del barato, obviamente. Pues después de salir de trabajar, pues ir a las termas de vez en cuando. Si a una persona ya le daba económicamente para esto y no tenía ningún tipo de contratiempo así importante, yo creo que no se le pasaría por la cabeza recurrir a la nigromancia. Otra cosa es que alguien muy desesperado pues realmente quisiera intentar darle un vuelco a su vida y realmente no tuviera nada más que perder que decir, mira, si esto funciona bien y el espíritu me dice lo que tengo que hacer para salir de esta, mejor. Y si me muero, pues mira, tampoco es que me estuviera yendo muy bien como para... Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Lucano y de esta bruja, que uno de los ingredientes era sangre de niño. Quiere decir que Sexto Pompeyo sabía que utilizaban el lemur de un soldado muerto y para poder invocarlo y para poder controlarlo, igual había que asesinar a un niño. Y le daba igual. Claro. Sí, sí, creo que esto también es parte de la propaganda, volvemos al mismo tema de la otra vez, contra Sexto Pompeyo, y bueno, y porque este relato es sobre Sexto Pompeyo y también había la voluntad secundaria de dejarlo por los suelos, pero es que perfectamente Lucano podría haber escrito este relato sobre Antonio y Cleopatra matando niños alejandrinos para ver cómo iba a salir la batalla de Actium. Y que en vez de decirle, vete a preguntarle a Pompeyo el Grande, vete a preguntarle a Ptolomeo XII. Perfectamente. Eso lo decía Cicerón en sus discursos a sus enemigos políticos. Haces esto, haces esto, haces esto, y además haces ritos con la sangre de los niños. Se lo echaba en cara. Esto es muy raro entender que Cicerón diga eso. ¿Era porque era una cosa que estaba por ahí, que se sabía que sucedía, o era un poquitín para decirle, y además utiliza sangre de niños para tus rituales? Mira si eres mala persona, más romano, que eres un más romano. Yo creo que parte de esto, pero subyace Sí. que esto igual sí que se hacía, es lo que me refiero. Sí, claro. Sí, cuando el río suena, pues agua lleva, eso está claro. De hecho, es muy curioso porque es solamente en el mundo romano, respecto, por ejemplo, al mundo griego, que se utiliza la sangre humana como componente de los rituales nigrománticos. Porque, por ejemplo, en el mundo griego, en el mundo helenístico, por ejemplo, la nigromancia no se hace con humanos, o al menos no de forma tan común, sino que se hace con animales. Se hace con, pues yo qué sé, igual sacrificas una vaca, una cabra, una oveja. Y pues eso permite llevar a cabo pues unos rituales con un resultado diferente, que tampoco he entrado mucho porque no era el tema de mi artículo y por tanto apenas lo toqué. Permite hacer unos rituales distintos, con un resultado seguramente diferente, unos objetivos seguramente distintos, pero que este componente de la sangre humana, tanto de niños como también de adultos en alguna otra ocasión, es típico de la mentalidad romana, por algún motivo, que ahora mismo no te lo sabría decir, pero no pasa, por ejemplo, en época helenística. Bueno, la sangre no deja de ser la vida del, ¿no? Es la vida del vivo, para que me entiendan, ¿no? Y es ese sacrificio de parte de la vida del vivo, pues, un poquitín para esto, ¿no? Y luego lo de los niños, pues la vida perdida prematuramente, la mala muerte, claro, la mala muerte provoca enfado y este enfado es lo que yo quiero aprovechar porque tiene que ser este tipo de espíritus el que no me va a mentir si yo consigo que él me diga un agüero, que él me diga una previsión del futuro, no me va a mentir porque no puede si está en estas condiciones. Por eso es lo que yo busco. Sí, totalmente. Y esto, evidentemente, no les gustaba a los legisladores romanos, que poquito a poquito fueron legislando. Si bien parece ser que no legislaban directamente sobre la nigromancia, en el caso de los emperadores sí, pero no era solamente la nigromancia, era tú no puedes pedir qué le va a suceder al futuro del emperador bajo pena de muerte. Ni con la nigromancia, ni con pollos, o sea, no. Y si te pillo, Sí. te mato, ¿no? Pero sí que legislaban sobre todo aquello que hacía falta, por ejemplo, lo que te he dicho, tocar una tumba, tocar un muerto, eso estaba prohibido en Roma y estaba perseguido. Y esto era lo que necesitaban los nigromantes para hacer esto. Entendamos, ¿no? Sí.
esto sí que estaba más, ¿no? Luego ya llega el cristianismo y esto ya sí que se prohíbe directamente, ¿no? Pero en el mundo Sí. romano no llegó a esta prohibición de la nigromancia como tal, se consideraba, estaba mal vista, las personas de mal pues la utilizarían, pero no era tanto la práctica de la nigromancia lo que estaba prohibida, sino tocar muertos no pueden, los muertos están en una digna sepultura y esa digna sepultura, esa casa eterna, esa tumba es intocable. Y tú no puedes Sí, utilizarla sí. para nada porque no es tuya. Sí, sí, digamos que estas leyes, de hecho, estas leyes de las sepulturas de los muertos, curiosamente, se pueden interpretar como que van dirigidas a proteger a los muertos que, digamos, que ya están enterrados, a aquellos que no se han convertido en lemures, sino que ya están enterrados porque yo creo que igual el Estado romano de alguna forma pensó, mira, contra los lemures no vamos a hacer nada porque siempre se va a quedar alguien sin enterrar, desgraciadamente, por un motivo o por otro, pero al menos que no haya más lemures, al menos no vamos a dejar que ya de la gente que un poco había perdido este peligro de ser un lemur, que ahora encima vuelva a convertirse en lemur porque ha venido un cantamañanas y se ha dedicado a desenterrar sus huesos. Aquí en tu artículo lo acabas y dices, como he dicho reiteradas veces a lo largo de este trabajo, es absurdo legislar contra algo que no representa un problema. Y de hecho, Sí, cuando se deja de legislar acerca de algún asunto, comúnmente eso significa que esto ha dejado de ser un problema. sí, sí, sí. De hecho, se deja de legislar contra la negromancia en el siglo V después de Cristo, que claro, que yo ahí me pregunto, o sea, deja de haber registros de esta legislación en el siglo V porque se deja de legislar o porque ya cae el Imperio Romano y nadie se ha dedicado a ver si hay leyes posteriores en contra. Que bueno, que esto no lo sé. No sé si existe esta especie de estudio sobre la nigromancia alto medieval. No me voy a meter en ello porque no tengo ni idea. Pero es que realmente dura hasta el final del Imperio Romano de Occidente esta tendencia a legislar contra la nigromancia. Sí, sí. Estamos hablando que al siglo IV, durante el siglo IV, Roma es cristiana, pero a final del siglo IV Roma ya es totalmente cristiano. O sea, Uh -huh. Teodosio ya a final del siglo IV dice, Roma cristiana, cristiana, de los pies a la cabeza. Ya cambia esta mentalidad de ver estas cosas. Ya un cristiano no ve a un lemur de esa manera. No entiende que una persona que esté más o menos mal enterrada le va a decir el futuro. La manera de ver el mundo cristiano es otra, con lo cual no tiene mucho sentido ir a un nigromante que vaya a cuando la visión de la persona común no es esa, Sí, sí, sí. creo yo. Tampoco soy experto en teología, pero entiendo que la visión del romano del lemur es una y la visión de la vida en el más allá de un cristiano es otra. El cristiano sí que tiene un motivo de alegría, entre comillas, si ha sido buen cristiano, Mm. en la muerte, y es que va a ir al cielo. No se va a quedar Sí, en la tierra. sí, y yo de hecho en este sentido sí que pienso que tal vez, pues, a lo mejor el invocar lemures como espíritu, entendiéndose estos como espíritus malignos, como espíritus que pueden hacerte daño y que te la estás jugando muchísimo cuando lo estás invocando, pues a lo mejor se ve sustituido por el ya invocar demonios, que se produce ya en época cristiana. Pero No ya lo sé, o sea, no tengo los suficientes conocimientos de teología ni de lejos, pero puede ser, porque al fin y al cabo un demonio y todo esto lo obtengo de películas de Hollywood y no son fuentes académicas sí, sí, ni sí. nada, pero tú invocas a un demonio y vale, sí, a lo mejor te puede hacer que te toque la lotería, pero Esto, como lo invoques mal o como formules mal la petición que le estés dando o el trato que estés haciendo con él, sí, sí. hay un millón de películas acerca de he hecho un pacto con el demonio, pero al final he salido trasquilado yo porque es que formuló él la cosa de una forma que yo no me di cuenta, pero que al final he salido yo perdiendo. No te preocupes, Nina, que nuestros oyentes entienden lo que es divulgación, lo que es opinión y lo que es un artículo académico. Tu artículo lo pueden encontrar y está todo lleno de referencias y donde sacas cada dato está allí, que es como tiene que ser. Pero hay momentos de relax en los cuales se puede opinar y se dice lo que dices tú. Es mi opinión personal, es mi Sí, 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 interpretación totalmente. y ya está. Y se dice, esto no me apoyo en ninguna fuente ni me apoyo en nada, sencillamente mi sentido común me dice que durante el siglo, sobre todo el siglo IV, ya anteriormente sucede, ¿no? Pero sobre el siglo IV la mentalidad romana ya no es la de los dioses, ya no es el politeísmo.
Ya no es, Mm, ya tenemos otra manera de ver el mundo que es la cristiana con sus diferentes vertientes, que hay muchas vertientes en aquel momento del cristianismo. Vamos tirando hacia un cristianismo muy parecido al católico, pero todavía hay muchas, no sé cómo llamarlo, sectas cristianas, que la gente, no soy teólogo y no sé muy bien qué palabra utilizar, pero ya no se ve la muerte de la misma manera, con lo cual no se puede mm. tratar por parte de los nigromantes de la misma manera, porque un cristiano normal piensa que su padre, que se ha portado bien como buen cristiano, está con Dios en el cielo. Y si se ha Mm. portado mal, estará pues Satán en el infierno. Entonces, Sí, ya sí, no sí. existe el muerto. Yo no entiendo mucho de teología, pero yo no entiendo ningún miedo cristiano que diga que yo puedo invocar a un muerto para que me diga la verdad absoluta de todo lo que sucede. Tampoco Sí, conozco realmente, toda la religión, pero teológicamente hablando, si el espíritu pues se queda totalmente separado del cuerpo y va bien al cielo o bien al infierno, pues no sé, al menos en cuanto a los conocimientos que tengo yo, no tiene mucho sentido, ¿no? no, pues bueno, yo qué sé. Ya a ver si algún experto del siglo IV, V y VI pues nos diga exactamente por qué. Pero a mí me parece que viene, además el cristianismo no es el único culto que nos viene de Oriente, que nos hace cambiar estas cosas. Tenemos a Mitra, tenemos a un montón de dioses que vienen de Oriente, que ya tienen, son esta religión de salvación que ya no definen el inframundo, entre comillas el inframundo, ya no definen el paso de la vida a la muerte de otra manera, ¿no? Y que las personas dijéramos, no te voy a decir que tengan ganas de morirse tampoco, ¿no? Pero que sí que tienen algunos, tienen un premio en el más allá y ya no se ve la Sí. muerte igual. La muerte del romano era muy triste, quiero decir que este se iba al inframundo y seguía viviendo allí. Pero tú que eres pobre, bueno, pero suerte tengo que como todos los días. Hmm. Y bueno, que no tengo ni hambre. Pues ya está bien. ¿Y qué? ¿Y cómo te tratan? Pues arriba me tratan muy bien, estoy contento. Ya, pero ¿qué hace? Bueno, esto que estoy contento. Hmm, Y sí, ya sí, o está. sea, Y el inframundo mola o no mola? Bueno, estoy contento. hmm, Si es que está la vida, el inframundo. Tampoco, casi era más alegre y saltar todo lo que al menos estaba sufriendo y había un río de lava y podías, yo qué sé, había un purgatorio y pasaba algo. Pero en aquellos lagos, en aquellas, ¿qué pasaba? sí, sí, si no... La verdad es que la visión romana de la vida después de la muerte es muy, muy aburrida, pero bueno, Es es muy lo que hay, es lo triste. que tenían. Y de vez en cuando entraba alguien como Eneas y compañía. Pero bueno, esa es otra historia que nos dice Virgilio. Hmm. Pero bueno, ¿crees que se nos ha quedado algo del artículo? Yo creo que no. Si No. no, bueno, siempre estamos a tiempo de hacer una segunda parte en algún otro momento, pero de momento yo creo que muy bien. Sí, no, yo te convocaré, ahora nos despediremos de los lignomaníacos. Me ha gustado esta palabra mucho, lignomaníacos. Maníacos. Sí, lignomaníacos. Y amigos del Mediterráneo, ambas cosas. Pero te volveré a engañar en un futuro no muy lejano. Evidentemente dejaré, tú estás ahora enfrascada tienes mucho trabajo porque Mm. estás en plenos estudios. Y evidentemente yo como docente y como persona que he tenido que hincar codos mucho tiempo, pues respeto, así que te dejaré un poquitín de tiempo, tampoco mucho. Y me leeré mucho mejor ese artículo que has hecho también, interesante, que tiene que ver con con esta con este cambio de la situación de la mujer desde el Egipto faraónico, dijéramos, hasta el Egipto romano. Nos pasamos por lo tolemaico y Sí. tal, pero hablando concretamente ya de la mujer, ¿no? Cómo afecta esto a esta mujer en cuestión de Mm. legislación y evidentemente si cambia la legislación porque cambia la vida, ¿no? Y este artículo también me lo has pasado. Además, creo que me pusiste en el WhatsApp. Está calentito, yo casi me quemo cuando lo abrí, de lo calentito que estaba, ¿no? Y te convocaré o te invocaré, como quieras, viva, lo que no hace falta que te invoque, aunque seas una gladiatrix, ya sabes que yo te lo digo siempre todo con mucho cariño, mucho respeto, además porque nos lo pasamos muy Hombre, bien. Yo, sí. yo me lo paso muy bien, ¿no? Aquí en el sur de las Sí, sí. tierras del Ebro decimos chalo. Yo disfruto mucho, ¿no? Así que, bueno, vete preparando que yo me leeré este artículo y volveré a abusar de tus conocimientos para yo Sí, sí, adquirir. yo cuando quieras me pactamos un día Ahí y está. adelante. Pactamos el día de la invocación y venimos, ¿no? Así que muchas gracias por tu participación. Es siempre muy agradable hacer contigo programas, Nina, porque eres una persona que cuando vas haciendo las preguntas te se ve que reflexionas
sobre la respuesta. Y hay una cosa que me gusta mucho, que vas, como historiadora que eres, vas siempre con muchísimo cuidado de no decir algo que no debes, ¿no? Y eso honra tu trabajo en este aspecto, porque hay que mucho cuidado en Sí. este mundo en el que estamos. Yo puedo ir con menos cuidado, porque ya lo digo, yo no soy historiador, yo soy divulgador. Intento también ser muy serio con mis fuentes, pero diferencio lo que es una cosa y la que es otra. Y la digo, esta es mi opinión personal, puedo estar equivocada, aplico el sentido común, y lo que yo digo no es verdad, es mi opinión, ¿no? Pero tú estás en un mundo académico que te tienes que mover, te tienes que acotar por unos sitios un poco más estrechos y yo lo respeto esto totalmente, ¿no? Así que Mm. despídete. ¿Cómo te vas a despedir? ¿Liquidnos maníacos o amigos del Mediterráneo? ¿Qué más te mola? Pues esto de lignomaníacos me mola la palabra, o sea que nada, lignomaníacos. Bueno, antes que nada, Ángel, muchas gracias a ti por invitarme otra tercera vez. Espero que sea la primera de muchas más. Y bueno, la tercera de muchas más, de hecho. Para mí también es un placer estar aquí siempre y me lo paso genial. Y nada, lignomaníacos, espero que os haya gustado el programa. Como hemos dicho antes, lo repito, buscamos gente de toda clase, pero especialmente chicas para Barking Orients, con lo cual, Ángel, si pudieras poner el contacto en la descripción del vídeo o algo así, estaría genial. Si os interesa el tema de Barking Orients, enviad un mensaje a cualquiera de las redes sociales, correo electrónico, lo que sea, que aparezca aquí en la descripción. Y nada, pedid información sin ningún tipo de compromiso y esperamos veros por Barking Orients muy pronto. Pues sí, como obedeciendo a la Domina, que tenemos también Domina, que el otro día pues pondré aquí abajo el correo electrónico, el Instagram y Facebook para que nos puedan encontrar y que se puedan poner en contacto fácilmente con nosotros. Yo también me despido. Si ella ha dicho el ignomaníaco, yo diré hasta otro audio, amigos del Mediterráneo.